tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición que vamos a dedicar a las personas con discapacidad en esta coyuntura que ha originado el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Para ello vamos a conversar con el doctor Orlando Sevilla, el director de El Teletón, que de forma virtual nos acompaña en esta edición. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Realmente para mí es un honor poder estar en su programa y poder compartir un poco el interés de la población hacia el cuidado y las condiciones que está viviendo las personas con discapacidad, tanto adultos como la niñez en este momento de cuarentena. Sí, me gustaría que empezáramos hablando acerca de cuáles son las condiciones que acompañan por lo general a las personas con discapacidad. Es decir, ustedes como Fundación Teletón principalmente han atendido a niños, pero ustedes llevan ya tanto tiempo que ya muchos de sus pacientes son jóvenes e incluso adultos. Así es. Yo creo que es importante tomar en cuenta los dos ámbitos y además es una responsabilidad de la Fundación Teletón poder aprovechar la plataforma que ustedes nos permiten para poder compartir el enfoque no solo hacia la niñez, sino también para los adultos. Pero bueno, te comienzo con la niñez. Realmente es muy importante tomar en cuenta y por eso la Fundación decidió desde el 20 de marzo poder suspender la atención presencial, que generalmente los niños con discapacidad tienen de por sí una predisposición a tener una inmunodepresión, ¿verdad? Provocada por los síndromes genéticos que se acompañan con esto, los trastornos de la movilidad, los trastornos de la audición, los trastornos visuales, generalmente son multicausales, no son provocados únicamente por algo que afectó específicamente en el cerebro o en el sistema nervioso, las áreas que corresponden a estos sentidos. De tal manera de que hay una mayor predisposición a poder recibir o complicarse normalmente de cualquier enfermedad respiratoria, de cualquier cuadro diarreico o de cualquier otra virosis. Nosotros siempre andábamos preocupados con este tema del dengue y el chikungunya y el Zika, porque realmente provocaban algunos efectos mucho más drásticos en los chavalos, porque tienen pocas posibilidades o tienen menores posibilidades que el resto de poder defender con su sistema inmunológico a este ataque. Entonces nos damos cuenta además que los chavalos con parálisis cerebral y los adultos, y aquí voy combinando un poco, que padecen condiciones con parálisis cerebral, tienen de por sí dificultad en los músculos respiratorios. Entonces siempre hay que usar el tema de la fisioterapia respiratoria y la abundancia de consumo en líquido para poder movilizar las secreciones que se acumulan en los pulmones. Nosotros normalmente cuando tosemos movilizamos secreciones, pero las personas que tienen dificultad en la musculatura alrededor de la área respiratoria o de los órganos respiratorios tienen dificultades para poder movilizar esas secreciones y esas secreciones se acumulan y eso provoca o predispone a que a esa secreción, ese moco acumulado, se infecte y provoque los cuadros neumónicos que de por sí ya son muy frecuentes en los niños con parálisis cerebrales, ¿verdad? Y esto implica los cuidados adicionales. Esto además se suma al hecho de la situación especial que tienen las personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad tiene muchas mayores dificultades para poder aplicar todas las normas de higiene, ¿verdad? Y si nos ubicamos con dificultades motoras o con dificultades visuales o con dificultades auditivas, ¿verdad? O incluso con dificultades en el intelecto y el autovalidismo, pensemos y ubiquémonos un poco cerrando los ojos, cómo sería poder ir al baño normalmente, lavarse las manos, crear todos estos hábitos, el cepillarse los dientes, el estarse lavando las manos cada cierto tiempo y evitar tocarse la cara, ¿verdad? O las otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Estar en contacto. Entonces, todas estas normas de higiene que son muy importantes y que alcanzan en este momento un mayor grado de importancia por la necesidad de evitar que tengamos en las manos la puerta de entrada del contagio,
son mucho más difíciles para la persona con discapacidad, ¿verdad? Que necesita a veces condiciones habituales. Una persona que anda en una silla de ruedas, ¿verdad? Y llega a un lugar donde hay un lavamano alto, etcétera, le es mucho más complicado poder llegar, ¿verdad? O que tener acceso a estas cosas, ¿verdad? Por otra parte, las dificultades con el distanciamiento social. Es mucho más difícil para una persona con discapacidad poder decir voy a estar a 2 metros de una persona. Generalmente, o muchas personas con discapacidad necesitan la ayuda de alguien para poder desplazarse en un lugar, y no necesariamente, o sea, siempre se trata, y es parte de las medidas, de que esas personas que le ayuden estén guardando las medidas, pero no siempre es probable o posible, ¿verdad? La necesidad que tiene la persona con discapacidad en esas mismas limitaciones de estar tocando cosas, de estarse agarrando de una baranda, de estarse agarrando de una puerta, de estarse agarrando de lo que pueda, ¿verdad? Para poder desplazarse, tener una movilidad, o para poder orientarse, o en fin, ¿verdad? Para su vida cotidiana. La dificultad que también hay para el acceso a la información pública. Todas estas medidas y recomendaciones que se dan para salud no siempre son accesibles para una persona que tiene problemas visuales. No siempre son accesibles para una persona que tiene deficiencia auditiva, ni siempre son posibles para una persona que tiene deficiencia cognitiva y que le cuesta un poco poder entender o comprender, ¿verdad?, lo que nos están diciendo y las consecuencias de eso, porque tampoco es simplemente que seamos robots mecánicos de lavate las manos, no, explícame el porqué para poder entender y darle prioridad al tema. Por otro lado, como bien mencionaba, esta enfermedad, este COVID, el SARS, ¿verdad?, que ya lo conocemos de antes y que ahora viene con la versión mejorada para él, que es el COVID-19, dicho de esa manera, también encuentra mayor auge en aquellas enfermedades concomitantes de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad generalmente tienen una alta frecuencia de cuadros hipertensivos, de la diabetes. Algunas personas con discapacidad adultas incluso deben su discapacidad justamente a la diabetes. Las amputaciones, ¿verdad?, o algunos otros efectos motores son provocados para eso, deficiencias visuales provocadas por la diabetes, ¿verdad? Entonces hay otras enfermedades concomitantes que se maximizan con la llegada del COVID-19, ¿verdad? Y esto podría provocar que los brotes tengan mayores perturbaciones y efectos en ellos, y además puedan encontrar un mejor semillero, ¿verdad? El otro tema es el depender además del tipo, o sea, cuando vos hablas del tipo de alimentación, de la posibilidad de poder acceder a ir a hacer sus compras, ¿verdad? Generalmente dependen de otras personas para poder, no es tan sencillo como decimos uno, mira, voy a pedirle a alguien o salga uno de la casa, hace las compras de la semana o de la quincena y no salimos más. No es tan sencillo para la persona con discapacidad, ¿verdad? Y sobre todo, tomando en cuenta de que de por sí la persona con discapacidad en Nicaragua, en los estudios que hay un alto nivel de desempleo, hay un alto nivel de dependencia, y esto provoca que el nivel adquisitivo, el nivel sea un poco más complicado, y esto viene a complicar mucho más porque el distanciamiento, el tener que salir a buscar las cosas y el incremento en los precios de cosas exuberantes. Es increíble cómo se han incrementado precios de cosas que no debían haber incrementado los precios, de cosas que son normales para la salud pública y que no debería crear esto. La persona con discapacidad de por sí ya usa medicamentos de manera frecuente, medicamentos anticonvulsivos, antibióticos, medicamentos para sus enfermedades concomitantes, medicamentos para poder relajar la rigidez de la parálisis cerebral. Algunos usan medicamentos para sus trastornos de conducta, y todo esto, ¿verdad?, se agudiza cuando los precios de todos estos medicamentos se han incrementado, las vendas y el material de cura de las personas que tienen amputaciones, ¿verdad?, y todo esto se ha incrementado muchísimo, ¿verdad? Entonces, siempre hay algunas recomendaciones que se hacen en este tema, pero creo que dentro del marco de poder contextualizar cómo la persona con discapacidad, que de por sí ha tenido dificultades para desenvolverse en una sociedad que tiene muchas barreras, y que aunque hay mucha gente que se ha propuesto con la construcción de una sociedad incluyente, no lo hemos logrado y hemos avanzado poco en ese sentido. Hay avances, pero no todos los que deseáramos,
efectivamente se complica mucho más en el contexto que todos estamos viviendo acá, ¿verdad? Hay muchas personas incluso con discapacidad que viven solas, ¿verdad? Y que sus cuidadores salen y entran, o sea, viven en sus burbujas sociales y van, ¿verdad? Algunos se alternan con los cuidadores, algunos han tenido el tema, imagínense lo que significa para una persona que depende de alguien, que ese alguien de quien depende se enferma de COVID-19 y tiene que irse a hacer cuarentena o aislamiento. Entonces esa persona o se queda sola, o si alguien le llega a ayudar, es una nueva persona con la que tiene que adaptarse a su vida cotidiana y en algunos casos hasta su autovalidismo, hasta para ayudarle a ir al baño, que es algo tan personal y tan íntimo para uno, pues, y tan incómodo. Entonces creo que eso da una idea y contextualiza cómo se complica la situación de la persona con discapacidad en los tiempos actuales. Sí, efectivamente. Ahora, hay varios niveles digamos, de complicación para la atención con las personas, para la atención, para el cuidado, para la adaptación de las personas con discapacidad al tema del COVID-19. Vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a continuar conversando sobre este tema en breve. Estamos conversando con el doctor Orlando Sevilla, el director de Fundación Teletón. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, en la que estamos conversando con el doctor Orlando Sevilla, el director de Fundación Teletón. Decía que hay varios niveles, digamos, que pueden complicar la adaptación de las personas con discapacidad al tema del COVID-19. Por un lado, dijimos el tema de las condiciones de salud ya preexistentes, ¿verdad? Que en este momento se complican además por las mismas condiciones que se han creado en el entorno en cuanto a la adquisición de medicamentos, a la atención, el acceso a la atención en salud, ¿verdad? Que de alguna manera está también limitada, ya sea por parte de los mismos centros asistenciales o por parte de las mismas personas que han decidido no exponerse en un centro asistencial, ¿verdad? Y está también, decíamos, por el otro lado también el tema de el acceso a las medidas de aseo, de limpieza, de higiene necesaria. Yo pienso, por ejemplo, en una persona que está en silla de ruedas y que es independiente de alguna manera. Es decir, esa persona se está llenando las manos con lo que esté en el suelo de forma permanente, con o sin COVID. ¿Ah? Y sin embargo, esa persona ahora tiene que extremar. Use guantes. Sí. Use o no use guantes. Sí. Porque al final usa los guantes o no, pero los estudios determinan que nosotros de manera inconsciente al menos 20 veces en una hora nos tocamos la cara, de manera inconsciente. Sí, y eso es cierto, total y absolutamente cierto. La otra vez yo venía haciendo el esfuerzo en el carro de no tocarme la cara, y cuando me veía o cuando me daba cuenta, efectivamente me estaba tocando la cara. Es decir, me estaba haciendo así, o no sé, pues... y venía haciendo el ejercicio, es decir, venía haciendo la prueba, ¿no? Entonces, ahora, imaginemos esto en una persona que no está pensando en esto, para empezar, pues, porque uno no piensa en esto todo el tiempo, pero está en contacto con objetos especialmente que están expuestos al ambiente. Por ejemplo, miraba lo del bastón de las personas ciegas. Ese más expuesto no puede estar. Entonces hay que de alguna manera las personas tienen que buscar, ya sea por su cuenta quienes pueden o quienes ayudan a estas personas a mantenerles ambientes relativamente sanos, protegerlos en la medida de lo posible, y ahí se presentan complicaciones. Y la parte concomitante de esto es que esa persona que les ayuda también tiene que aprender a cuidarse ella, porque ella también puede ser un vector transmisor del COVID a esta persona con discapacidad. Entonces, efectivamente, o sea, para una persona con deficiencia visual, cuando vos le planteás
que su ambiente de la casa, ¿verdad?, tiene que tener todas las normas de higiene y desinfección con cloro, etcétera, etcétera, y que debe tocar y que debe estar haciendo la limpieza periódica, y cuando sale a la calle, que realmente está totalmente expuesta. La gente a veces, sin quererlo, la misma gente también, porque cuando vos ves una persona con deficiencia visual o con una silla de ruedas que está cruzando una calle o algo por el estilo, la gente de manera instintiva corre a ayudar, a agarrar a la persona de la mano, a llevarla, etcétera, etcétera. Y esto realmente es lo que se ha dicho, y se ha dicho por las organizaciones de personas con discapacidad: mejor pregúntame, no me ayudes de esa manera, déjame a mí, ¿verdad?, que lo estoy haciendo, sé cómo lo hago, y pregúntame si necesito la ayuda o no. Entonces la gente de manera instintiva también quiere ayudar, y eso implica el contacto directo con la gente, ¿verdad? Es como te decía, la norma de poder mantener el distanciamiento social es mucho más complicado, pero esto requiere, o sea, de todo, en todo este panorama que es un poco más oscuro, tenemos que encontrar la luz, ¿verdad? Y tiene que haber formas de poder encontrar un camino hacia ese sentido. Entonces, nosotros creemos que es muy importante, empecemos desde los niños. En los niños, bueno, la Fundación Teletón decidió, como te decíamos, suspender la atención presencial, pero estamos haciendo atención a distancia. Nos hemos organizado y ha habido una dinámica muy buena con los teletones de todo el continente a través de la Oritel, la Organización Internacional de Teletones, y hemos estado intercambiando experiencias, metodología. Pudimos ver, Chile tenía un trabajo extraordinario desarrollado con la telemedicina y la telerehabilitación, que nos retroalimentó muchísimo en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros ubicados obviamente a las condiciones nuestras, porque en Chile hay una gran penetración del internet, el nivel de la gente, tienen equipos de teléfono y smart, todas estas cosas mucho mejores, y nosotros tenemos una gran población de personas con discapacidad que viven en el campo, ¿verdad?, donde a veces no hay internet y a veces los equipos son muy básicos, pues. Entonces nosotros hicimos nuestras adaptaciones y establecimos unos mecanismos para poder continuar el proceso de rehabilitación de los chavalos, que queremos que no se detenga en medio de las condiciones actuales, ¿verdad? Entonces, cuidando a los chavalos sin detener el proceso de rehabilitación, porque detenés el proceso de rehabilitación, detenés lo que has avanzado. Entonces, nosotros establecimos una línea de envío de podcast, le llamamos así, estamos aprendiendo con la tecnología, todos aprendemos y estamos creciendo con esto, ¿verdad? Sí. Entonces, el envío de podcast que estamos grabando con los técnicos, con contenidos específicos para continuar la rehabilitación de los chavalos en el hogar, y lo estamos enviando por WhatsApp, etcétera. Hemos encontrado cosas extraordinarias, como una persona en el campo que tuve la oportunidad de atender y me decía: mire, yo no tengo internet y el que tiene celular en mi casa es mi esposo, ¿verdad? Y mi esposo, cuando baja una vez a la semana al pueblo a buscar las provisiones, se va a un parque donde hay wifi, ahí baja todos los contenidos y me los lleva a la casa, y ahí yo puedo escuchar los audios por lo que yo puedo trabajar en casa, ¿verdad? Entonces sí estamos logrando llegar y mantener las recomendaciones, no solo recomendaciones sobre la rehabilitación, sino cómo hacer el lavado de manos, cómo mantener el distanciamiento social en condiciones de discapacidad, cómo tener todas estas cosas y entender muchas cosas del COVID, porque hay muchos mitos y cosas, ¿verdad?, que creemos que, y además promover, le acabamos de mandar esta semana, discúlpame que me extienda, pero para mí es un tema muy importante, el tema de no usar la automedicación en las condiciones actuales, que creo que es todo un tema de discusión, ¿verdad?, con los esquemas y las cosas. Todo el mundo piensa, y en Nicaragua somos muy prestos a eso, a que lo que le sirvió a uno me lo tomo yo, y no es correcto. O sea, no, cada uno de nosotros es un órgano diferente. Entonces todas estas cosas nos están permitiendo llegar a la gente. Estamos atendiendo directamente, llamando por teléfono a cada uno de los usuarios, por lo menos una vez a la semana, dando telerehabilitación, ¿verdad? Y en algunos casos esenciales, ¿verdad?, sí estamos organizando la atención presencial porque es necesario hacerlo. Pero entonces esto nos permite hacer muchas cosas y darnos cuenta de lo que está pasando con la familia. Y en el caso de los adultos, nosotros creemos que es muy importante. Bueno, también establecimos un canal de comunicación con la población en general, aprovechando las redes sociales, y mandamos comunicación en general sobre temas de este tipo para todos, no solo para las personas con discapacidad. Pero además, nosotros también nos preocupamos muchísimo con los cuidadores de las personas con discapacidad. Y tanto el niño como el adulto. O sea, no es suficiente pensar en cuidar al niño, tiene que cuidarse el cuidador, entre comillas, ¿verdad? Tiene que tomar las medidas, tiene que saber el cuidador qué hacer si el niño o el adulto, que de por sí tiene una predisposición, empieza
a tener síntomas de fiebre, cuadros respiratorios, etcétera, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son los medicamentos que debo tener? Si vamos a tener distanciamiento social, hay que tener una reserva del medicamento que usa normalmente para su diabetes, hipertensión o para sus enfermedades concomitantes, para su epilepsia. Hay que tener una reserva. Las fronteras están cerradas, los suministros se están deteniendo. Entonces, siempre nosotros recomendamos el que toma medicamento de manera permanente, ojalá la reserva de 3 meses, que no siempre es posible, pero por lo menos 1 mes de medicamento guardado, ¿verdad? Para poder ir consiguiendo y tiene el resto, ¿verdad? Y en el caso, como decíamos, de los adultos, algunos de los adultos incluso tienen un rol mucho más difícil, porque además de ser personas con discapacidad, de tener estas limitaciones, son cabezas de familia y tienen que dar la estabilidad y la recomendación al resto de la familia. No se pueden poner únicamente como un sujeto pasivo, son sujetos activos porque su familia depende de ellos y su orientación al ser la cabeza de familia. Entonces debe dar las recomendaciones también en este sentido, y algunos de ellos, muchas personas con discapacidad que tienen trabajos formales o informales, no han podido quedarse en casa y han tenido que salir a realizar sus trabajos, a hacer sus acciones. Entonces, aquí también tiene que activarse el protocolo del cuidado de la persona cuando regresa a la casa. La persona con discapacidad, como bien dice, que anda en silla de ruedas en la calle, que anda con su bastón, que anda con anteojos especiales, que anda con sus audífonos, ¿verdad? O que anda con un vestuario diferente, que anda con casco por las caídas de la epilepsia. Cuando llega a casa, no solo se cambia de ropa y se baña, tiene que aplicar medidas de higiene a esos auxiliares que usa, a ese bastón, a esa silla de ruedas, a ese audífono, a esos anteojos especiales, a ese casco, a esa prótesis, a todo el material auxiliar, a todos los auxiliares con los que convive para poder tener esa vida lo más cercana a la normalidad posible, ¿verdad? Entre comillas. Pero entonces, no solamente al llegar a casa, es decir, aquí es cada vez que considere necesario, porque, no sé, pues por ejemplo los anteojos, se quitó los anteojos, los puso sobre una mesa, existe la posibilidad de que ese anteojo se haya contaminado, entonces al levantarlo tendrá que limpiarlo para podérselos poner en la cara. Totalmente, y eso que dice me recuerda otra cosa más, que entró a la nueva era, la nueva vida, y que hoy se ha convertido en un auxiliar de todas las personas con discapacidad, el celular. El celular. Este aparatito que todos llegamos, nos lavamos las manos, entramos, nos lavamos las manos y vamos al celular a ver, y el celular es uno de los principales reservorios de suciedad, virus y todas las cosas que habidas y por haber. Entonces sí, efectivamente. Y no solamente con el COVID. Sí, no, con todo. Con todo. Sí, y además de esto, que es lo que mencionábamos anteriormente, nosotros tenemos que estar claros de el COVID es una de las complicaciones que tenemos grave en este momento, ¿verdad? Sobre todo por el nivel de contagio, ¿verdad? Sobre todo por la facilidad y el nivel de contagio, ¿verdad? Veía uno de los artículos que estaban escribiendo y comparaban el COVID con el ébola y decían el ébola es totalmente fatal. Entonces la fatalidad que tiene el ébola provoca que el nivel de contagio sea bajo, porque todos los que tienen ébola se mueren. Generalmente son muy pocos los que sobreviven y entonces ahí muere el ébola, pues entonces la posibilidad de contagio no es tan grande. El COVID tiene una gran posibilidad de contagio y eso es lo que lo hace más complicado. Pero además de eso, estamos empezando la lluvia. Ahí andan las moscas, ahí andan los zancudos, se turnan. La mosca en el día, el zancudo en la noche y mal que bien algunos salta el turno, ¿verdad? Unos están en el día y otros en la noche que no deben estar. Sí. Y entonces vienen las diarreas, vienen los cuadros respiratorios y viene una enfermedad que es muy endémica en nuestro país, que es el dengue, la malaria y ahora se suma el famoso chikungunya y el Zika. Entonces tenemos que tener también los cuidados de no estar únicamente cuidándonos por el COVID y nos vamos a terminar con complicaciones por el dengue o por la malaria o por otras de las enfermedades, los cuadros de riesgo. A mí me llamó la semana pasada un paciente, que no puedo decir el nombre obviamente, con parálisis cerebral de los que están con una gran inmunodepresión, que está encerrado en su casa, pero tuvo que ir a parar al hospital por un cuadro de diarreico y estuvo 3 días hospitalizado
en una sala del hospital por un cuadro diarreico y me decían, yo me quiero ir de aquí, todos los chavalos tienen COVID. Sí, pues no se puede ir, porque mientras no se estabilice el cuadro diarreico, se nos muere por una deshidratación este chavalo. Entonces, hay que tratar de resolver lo más pronto posible el cuadro diarreico para que se pueda ir a su casa. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en las otras cosas que también son concomitantes en este periodo, ¿no? Ok, hacemos una pausa. Estamos conversando con el doctor Orlando Seviel, director de la Fundación Teletón, acerca del COVID y las personas con discapacidad. Continuamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Orlando Seviel, director de la Fundación Teletón, acerca del COVID-19, la enfermedad COVID-19, y las personas con discapacidad. Durante la pausa conversábamos rápidamente acerca del uso de algunos accesorios que antes mirábamos como raros, especialmente cuando mirábamos las imágenes de Asia defendiéndose o protegiéndose del smog, ¿no? El uso de la mascarilla, por ejemplo. Y aquí nos hemos venido acostumbrando de alguna manera al uso de la mascarilla. Sin embargo, me quedé pensando yo en las personas que tienen hipersensibilidad, es decir, que son muy sensibles y que el hecho mismo solo de peinarse, por ejemplo, significa una tortura para ellos. Ahora ponerse una mascarilla y andar una mascarilla todo el día o mientras esté expuesto es un rollo. Sí, no, definitivamente. Yo creo que es muy importante todos estos temas de bioseguridad aplicados a la población en general y aplicados a la persona misma con discapacidad y a los chavalos, ¿verdad? Tenemos que entender primero para qué es cada uno, ¿verdad? Lo primero en las medidas es el lavado de manos, ¿verdad? El lavado de manos, las puertas de entrada del COVID, ¿verdad? O de este virus son 3: la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz y la boca, ¿verdad? No es por la piel ni por otras áreas del cuerpo, hasta ahora comprobado, ¿verdad? Incluso hay estudios que plantean que tampoco se ha demostrado que sea a través de del pecho materno ni a través de la barrera placentaria en las mujeres embarazadas ni a través de las mucosas de las áreas genitales, ¿verdad? Entonces son estas 3 hasta ahora comprobados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proteger, no llevar a estas 3 mucosas lo que podemos tener contaminado en las manos en otras áreas, o sea, ¿verdad? Entonces lo primero es el lavado de manos. El lavado de manos con todas las técnicas, 20 segundos al menos de manera horaria o cada 2 horas, ¿verdad? Lo preferencial de manera horaria, ¿verdad? Y en aquellas condiciones en que creamos que tocamos algo que es indebido y podamos hacerlo. El que atiende chavalos, el que atiende público, debería hacerlo antes y después de atender a cualquier persona, ¿verdad? Y está fuera en su vida cotidiana. La manera horaria es cuando estamos sin hacer cosas eventuales. Esto sustituye además, y esto es importante para las personas con discapacidad, para que puedan regular la inversión que puedan hacer en sus cosas de bioseguridad, el tema del famoso alcohol gel, que ahora está carísimo, ¿verdad? El alcohol gel sustituye el lavado de manos. Si usted se hace un buen lavado de manos, no necesita el alcohol gel, que además irrita el cuerpo, ¿verdad? Y irrita las manos, irrita las áreas de las personas con discapacidad que de por sí, algunas por el roce, por el sudor o por la condición en que se encuentran, ya están un poco predispuestas. El que tiene que estar en una silla de ruedas en una posición determinada, ¿verdad? Y en algunos casos está expuesto a la creación de escaras y tiene que estar creando condiciones para que no ocurran. El alcohol irrita mucho la piel y es más propenso a poderla provocar. Entonces, si nosotros logramos el lavado de manos, no necesitamos el alcohol, definitivamente, ¿verdad? Con el alcohol, con el lavado de manos es suficiente. Ahora, las mascarillas. Esta mascarilla, por ejemplo, que es la que nosotros usamos, ¿verdad? Y la usamos por las medidas de seguridad que tiene. Esta es una mascarilla doble con polietileno en el medio, ¿verdad? ¿Esto qué provoca? Esto lo que protege es a que yo, si padezco la enfermedad, no contamine a otras personas. Esto no me protege a mí. La mascarilla no me protege a mí. La mascarilla evita que si yo lo tengo, yo contamine a otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me protege a mí?
A mí lo que me protege probablemente sean estas cosas. Hay de acrílico, hay de plástico, hay de lo que sea, ¿verdad? Que lo que impiden es que haya un intercambio de flujo, porque si yo estoy hablando, que nosotros generalmente emitimos flujo cuando hablamos, queda aquí en el medio, hace una barrera y no permite que el que viene se quede aquí afuera, y por eso esto también hay que lavarlo con agua y jabón y a veces con cloro cada vez que sea posible, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es necesario esto y por qué es necesario esto? Cuando no podemos guardar las medidas de distanciamiento social. O sea, si yo tengo una persona a 2 metros, no necesito tener todas estas cosas, ¿verdad? Si yo me acerco a esa persona, entonces sí necesito tenerlas. Entonces, esto es importante tomar en cuenta para ver en qué momento usarlo. O sea, la persona con discapacidad no tiene que estarlo usando todo el tiempo, tiene que usarlo únicamente cuando, por las condiciones mismas de su condición de persona con discapacidad, necesite el acercamiento de las personas que lo van a asistir o ayudar, o está en un lugar público donde no puede tener las medidas de distanciamiento social, ¿verdad? Entonces eso es el momento en que debe usarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros chavalos, ¿verdad? Que tienen parálisis cerebral y que es dificilísimo poderlo hacer que se ponga la mascarilla? Pues debemos tratar de mantener el distanciamiento, y en el caso en que no sea posible, debemos tratar de que el resto del entorno que esté a su alrededor pueda tener mascarillas de este tipo, de tal manera de que él no reciba la exposición de las otras personas, ¿verdad? Aunque él emita, y las otras personas, por si él está enfermo, se puedan proteger con estas cosas. Entonces, hay casos especiales, no podemos obligar a todos los chavalos. Nosotros casualmente ayer estábamos reunidos por Zoom, que ahora antes no podíamos, decía, reunirnos por Skype 5 personas, era difícil por el internet, por ahora nos reunimos 100 personas en Zoom, ¿verdad? Y entonces ayer teníamos una reunión con la dirección de los centros y estábamos evaluando las medidas de bioseguridad de los centros, una vez en las condiciones actuales y una vez pensando que cuando regresemos a la reapertura de la atención presencial. Y justamente era una de las cosas, se decía, mira, primero, vos no podés obligar a un niño o una niña con discapacidad que se ponga una mascarilla si no quiere hacerlo. Vos tenés que tomar las condiciones como que él no va a querer hacerlo, ¿verdad? Ojalá lo pueda hacer, pero si no lo quiere hacer, no lo podés tener sentado 4 horas esperando, atendiendo su cita con el material puesto o haciendo su terapia. Entonces, el resto del personal tiene que protegerse y protegerlo a él de tal manera de que él no requiera necesariamente estar con la mascarilla o con la máscara facial, ¿verdad? Igualmente decíamos, porque es muy típico, pues alguien decía, mira, y tenemos que buscar los termómetros infrarrojos y decirle a la gente, si tiene fiebre usted no puede entrar aquí. Bueno, pero es que ese es un problema, ¿verdad? No digamos la unidad de salud, vos le decís en un supermercado o en un banco o lo demás a la persona que logró salir a hacer su gestión, no podés entrar. Bueno, ¿qué solución me da? O sea, yo necesito comprar mi comida, ¿me vas a ayudar con que alguien me haga la gestión entonces? Pues déjame afuera y ayúdame que alguien me haga la gestión. Y en el caso de las unidades de salud, no es simplemente no te puedo dejar entrar. Por ley sanitaria, ninguna unidad de atención sanitaria en este país puede negar atención a nadie. Entonces, si viene un niño con parálisis cerebral, con alguna discapacidad o un adulto pidiendo atención, tiene que dársela, ¿verdad? Y tomar sus medidas, y si no tiene la solución, pues remitirlo a la unidad de salud que corresponda, pero tiene que darle atención. Y para eso hay que crear las condiciones para eso. Y eso es importante que lo sepan las personas con discapacidad, porque deben reclamar su derecho. Pero no es que simplemente no podés entrar a una unidad de salud, tienen que darte una atención o una solución al tema, ¿verdad? Entonces, las otras cosas, sí es importante, obviamente, y recomendamos nosotros a todos los que tienen instituciones de atención a las personas con discapacidad, a los mismos cuidadores, que de ser posible también se haga un cambio de vestuario en la medida de lo posible. O sea, el mismo cuidador, la persona que atiende, sale a la calle, regresa, va a atender a la persona con discapacidad. Hombre, antes de llegar donde él, además de tomar tus medidas, lavarte las manos, lavarte la cara, limpiarte, etcétera, cambiate el vestuario que traías expuesto afuera, los zapatos, la ropa general que viene expuesta de el flu que te pueden haber hablado, porque vos te pusiste esto probablemente, ¿verdad? Pero no te protegiste la ropa, y la ropa puede traer toda la contaminación del caso. Entonces debes tratar de
cambiarte el vestuario para eliminar o disminuir en la mínima expresión posible los vectores o las posibilidades de contaminación. Yo tuve recientemente en mis manos un estudio de un hospital de Nueva York, ¿verdad? Una universidad de Nueva York más bien, que había hecho un estudio combinado con una facultad de medicina, donde habían encontrado que el 2/3, el 66% de las personas que habían llegado en un periodo determinado con COVID-19 positivo eran personas que estaban bajo el distanciamiento social, estaban en cuarentena en sus casas. Y decían, ¿qué pasó aquí? Pero si están en cuarentena, están tomando las medidas. Entonces se profundizó el estudio y se dieron cuenta que en la mayoría de estos casos habían habido deslices y relajamientos, o en el momento en que salían a buscar alimentos, avituallamiento, lo que fuera, ¿verdad? O en el momento en que recibían visitas en su casa. Y entonces la visita que llegaba a la casa no estaba haciendo su distanciamiento y las personas la recibían sin protegerse, ¿verdad? Exponiéndose a esta visita, y entonces para nada hiciste la cuarentena, porque realmente te estabas exponiendo con la otra persona. Entonces esto es muy importante. Todos los cuidadores que estén apoyando a una persona con discapacidad, dígase un niño o un adulto, es muy, muy, muy importante que ellos asuman que están contagiados, ¿verdad? Lo estén o no, asumí que estás y que sos un potencial contaminador de la persona que tenés enfrente, que además, si le da COVID, puede tener mayores complicaciones, y eso te va a hacer que mentalmente vos tomés y maximices las medidas al acercarte a esa persona, sobre todo cuando esta persona es un niño o una persona que le cuesta poder asumir las medidas de barrera de protección. Yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Y además hay que estar pendientes de cuáles son los pasos que vamos a seguir en caso de que tengamos sospecha de que esta persona pueda estar con signos de COVID-19, bien sea el niño o el adulto, ¿verdad? Estando claro. De eso me gustaría que toquemos solamente ese tema. Ahorita, después de una pausa. Antes de la pausa, yo solamente quería recalcar y ser muy enfático. Esta es una enfermedad de contacto de las manos a estas tres partes del cuerpo que ya usted mencionó, el doctor. Los ojos, la nariz y la boca. Esa hasta el momento ha sido la forma en que se ha indicado que es cómo se contagia la enfermedad. Entonces, el uso de las mascarillas, la pantalla, etcétera, sin lavado de manos, no funciona. Definitivamente. Sobre todo por lo que decía, sobre todo por lo que le comentaba de que 20 veces en una hora, de manera involuntaria, por puro instinto, nos tocamos la cara. Así es. Y entonces, en el cuidado de las personas con discapacidad, fundamental el lavado de manos. A mí me parece que el alcohol gel, incluso yo hice un documental sobre el uso de la higiene de manos y el uso del alcohol gel en los centros asistenciales, que se llama Manos Limpias Salvan Vida, que era eso, pues lavado de manos y uso del alcohol gel en los hospitales. El alcohol gel se utiliza solamente cuando no tenés la posibilidad de lavarte las manos. Es decir, por ejemplo, en los hospitales estás en una sala, y atendés a 2, 3 pacientes en esa sala y no te vas a lavar las manos porque no hay una mano cerca, entonces te pones alcohol gel entre paciente y paciente para evitar la infección hospitalaria, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí hay que aplicar lo mismo, ¿no? Aquí el lavado de manos cada vez que se pueda. Si no se puede lavar las manos, pues ni modo, alcohol gel, ¿no? Sí. Pero lavado de manos, principal, lavado de manos. Totalmente. Esta es una enfermedad que se puede tener con higiene. Así es, básicamente, higiene. Hacemos entonces una pausa, regresamos en breve. Continuamos en Extra Plus.
En el programa Adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Orlando Sevilla, el director de... ya lo ascendí, doctor. Ahí se me va a poner celoso el presidente. El director de Fundación Teletón. Habíamos dicho que nos íbamos a extender sobre el tema de estos cuidados especiales justamente para la atención, ¿no? De las personas con discapacidad. Porque efectivamente la persona que está atendiendo, que está colaborando, ya sea el papá, ya sea la mamá, los hermanos, los tíos o una persona externa de la familia, debe considerar que es el transmisor de la enfermedad para la persona que está cuidando. Y como tal debe comportarse. Es decir, tomar todas las medidas. Ayer me decía alguien, solo comentarte, me decía, mira, yo le dije a mi nieto que como tuvo un cuadro gripal y todo, que ya le dio para que no tenga miedo porque tiene miedo por todo lo que está. Y le dije, no, discúlpame, no puede asumir que ya le dio y está inmunizado porque entonces va a salir va a relajar todas las medidas y si no le dio le puede dar. Entonces nosotros debemos asumir todo con responsabilidad, en buen manejo del miedo, dicho de una manera correcta, mira, ya me tocó la cara, en buen manejo del miedo, sin que sea un enfoque patológico, sino adecuado, ¿verdad? Sí, para la responsabilidad. Exactamente, que debemos convertir esto en la responsabilidad de tomar todas las precauciones necesarias para tratar de evitar la diseminación y la contaminación a las personas queridas que tenemos al lado, definitivamente. Sí, no, es que esto del miedo, y ya lo hemos tratado aquí en el programa, no debe ser para tener pánico, porque justamente eso te lleva más bien a bajar el sistema inmunológico, ¿no? Sino conocer a tu enemigo, saber cómo es que se trata, cómo es que podés vencerlo de alguna manera, y entonces que tu miedo funcione justamente para tomar todas las medidas de precaución necesarias para que tu enemigo no te haga daño, pues. Totalmente, ese es el enfoque total, o sea, es preocuparse y ocuparse, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer, definitivamente. Ok, decíamos que nos íbamos a meter a un tema específico en esta parte. Sí, el qué hacer, o sea, las medidas a tomar ante la persona que tiene algún signo o alguna sospecha de que tiene COVID-19. Sí. Sí, realmente, mira, bueno, lo primero es, tenemos que tener claro, y esto es importantísimo, sobre todo, yo he conversado con varios miembros de la familia, de mi familia personal y amigos, y además con las familias de nuestros chavalos, la importancia, y lo decía hace un rato, de la no automedicación. Empecemos por la fase preventiva. Hay mucha gente que está comprando y abarrotando en sus casas, o sea, está dejando en escasez los medicamentos en la farmacia, porque entonces, como alguien escuchó, por ejemplo, que la hidroxicloroquina y la cloroquina son los que se usan, entonces yo voy a comprar el mío y me voy a tomar como prevención la mitad de la dosis para que entonces irme preparando. Todo eso está fuera de lugar. Los medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos colaterales. De hecho, están los estudios correspondientes sobre el uso de la cloroquina, la hidroxicloroquina combinada con la citromicina y los efectos que tienen. Igual los otros medicamentos. Este lunes la OMS sacó una disposición acerca del uso de estos dos medicamentos. Hoy estaba leyendo un artículo de que en Francia el Ministerio de Salud ya lo prohibió. En Colombia, la Asociación Colombiana también lo planteó. Y efectivamente está a nivel de ensayos clínicos y no podemos trabajar. La gente tiene la necesidad de tener fe de que algo va a resolver el problema. Pero eso no implica que nos aferremos a cosas que no tienen lógica, que al final nos puede hacer daño. Entonces, lo primero es, para prevenir, no debemos estar pensando en tomar medicamentos u otras cosas que de manera preventiva van a evitar que lo tengan. No existe una vacuna.
Aquí la forma de evitarlo es tratar de evitar la contaminación, la diseminación, a través de las medidas que mencionamos, distanciamiento social e higiene, ¿verdad? Ese es el camino. En el caso de los chavalos o personas con discapacidad que tengan enfermedades concomitantes, tratar de mantener estable su situación de salud, además de la posibilidad de COVID. ¿Qué estoy diciendo? El hipertenso debe hacer todo lo posible por tener su presión controlada. El diabético tiene que hacer todo lo posible por tener sus niveles de glicemia adecuados, ¿verdad? El que padece de enfermedades, de cuadros convulsivos, debe tratar de hacer todo lo posible de tomar su medicamento para evitar una descompensación de cuadros convulsivos. El chavalo que tiene cuadros de desnutrición, anemia u otras enfermedades concomitantes, tiene que tomar los tratamientos correspondientes y tratar de mantener su enfermedad de base en niveles lo más estables posibles, de tal manera de que si se contagia, no encuentre el virus un cuerpo enfermo, ¿verdad? Por otras causas, que el cual le sea mucho, con las defensas bajas, el cual sea mucho más fácil para él poder atacar. Ese es el enfoque preventivo. El enfoque preventivo es, si yo padezco de algo, voy a tratar de cuidar ese algo. De ninguna manera. Incluso escuché de pacientes que están diciendo, no me voy a tomar mi medicamento para la glicemia o para la presión, no vaya a ser que me haga daño. No, de ninguna manera. Bajo ningún concepto se puede dar el lujo en este momento de tener otra enfermedad para que cuando venga el COVID lo encuentre con la defensa baja, ¿verdad? Eso es igual. Tomar las medidas también para aquellas afecciones que son endémicas en este momento. O sea, hay que cuidarse del dengue, hay que cuidarse de la malaria, hay que cuidarse de la mosca, ¿verdad? Todas esas cosas que puedan provocar, insisto, que nuestro cuerpo en el momento de enfrentar un encuentro con el COVID esté con la defensa baja. Eso es lo primero, esa es la mejor forma de prevenir, ¿verdad? Tener nuestro cuerpo preparado para una batalla. Vamos a enfrentarnos a una batalla en cualquier momento y nosotros tenemos que estar lo más preparados posibles para ello, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Hasta emocionalmente, ¿verdad? Hasta emocionalmente. Racionalizar la información, buscar siempre fuentes para la información. Demasiada bola, demasiado feño. Si se ponen a estar pegados a todas las noticias de lo que hay, se van a enfermar también. Se van a enfermar y entonces hay mucha gente, y nos pasa a los médicos también de ver tantas cosas, de repente cuando sentimos picazón en la garganta o tosemos, ya nos sentimos como jodidos, ya tenemos COVID. Discúlpenme la palabra, ya me salió del alma. Hasta calenturoso se siente. Sí, no, ya uno se siente que está mal y qué pasó. Entonces, la psiquis también tenemos que tenerla en orden. Entonces, asignemos horarios para las noticias, no pasemos el día entero en noticias. Busquemos fuentes confiables para la noticia, para no tener ese estrés permanente. Eso para mí es lo más importante en la fase preventiva, preparatoria para enfrentarse a esa batalla. Nos enfrentamos a la batalla, empiezan a aparecer síntomas. No todos los síntomas son COVID. Decían los epidemiólogos de reconocimiento mundial, sobre todo los del CDC de Atlanta, todo cuadro respiratorio debe considerarse o tratarse como COVID mientras no se demuestre lo contrario. Está bien, vos tenés que pensar y prepararte por si acaso. No necesariamente tiene que serlo, pero vos te preparás por si acaso. ¿Cuál es el tratamiento del COVID-19? Sintomático. ¿Qué significa sintomático? Depende de la reacción que provoque en el cuerpo. Insisto, alguien me decía, mira, es que hay un médico que dijo que en El Salvador que hay que tomar ibuprofeno porque es el cuadro inflamatorio y todo. Espérate. A ver, hay cuadros que no van a tener sintomatología, van a pasar asintomáticos. Hay cuadros, y está demostrado, hay un porcentaje demostrado, no es la mayoría, pero sí por lo menos es más del 5%, creo que alrededor del 10%, de personas que van a tener únicamente síntomas digestivos, diarrea, colitis, náuseas, ¿verdad? Y eso es todo, y ese es todo el cuadro que va a tener. Si vos acompañás ese cuadro con ibuprofeno, si vos le tomás a esto acitromicina, por decir algo, barres la flora intestinal y más bien te va a incrementar la diarrea, ¿verdad? Si vos tomás ibuprofeno o tomás todos estos antiinflamatorios, la colitis o la úlcera o la gastritis se va a incrementar. Entonces vos no podés estar tomando cualquier cosa, tiene que ser en función
de los síntomas que vayan apareciendo. Por eso se habla de un cuadro sintomático, ¿verdad? Pueden haber dolores en el cuerpo, se toma el acetaminofén, pueden haber cuadros respiratorios, digestivos, se toma sueros orales o se hidrata, ¿verdad?, para la pérdida, y pueden haber cuadros respiratorios, no necesariamente con dificultad respiratoria, se tratan sintomáticos, si hay fiebre, el acetaminofén, si no hay fiebre, mucho líquido, en ese nivel. Y si usted siente que efectivamente es algo sostenido o sospecha que tuvo contacto con alguien, puede perfectamente pedir ayuda a su médico, a su unidad de salud, o existe la línea del 132 que habilitó el Ministerio de Salud para poder llamar y pedir recomendaciones, ¿verdad? Ese es un tema. ¿Cuándo yo debo definitivamente ir a buscar la ayuda a la unidad de salud de manera urgente? Cuando yo empiezo a ver los primeros síntomas de una complicación, cuando empiezo a tener dificultades para respirar, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un niño con parálisis cerebral que ya está mucho más cansadito y la frecuencia respiratoria empieza a aumentar, ¿verdad? Eso sí, ahí sí tenemos que correr porque necesitamos ayudarle. Generalmente los padres de los niños o los acompañantes de personas con discapacidad, y sobre todo los padres de los niños, ¿verdad? Padres y madres, las mamás sobre todo que están más cercanas, no es que quiera hacer una diferencia, pero es la realidad. Somos pocos los casos de los papás que están vinculados con más cercanía, con el chavalo que tiene parálisis cerebral, y realmente identifican muy rápidamente, porque tienen años con su hijo y lo conocen, cuando hay una dificultad respiratoria, cuando el niño está respirando de una manera diferente. Entonces, en esos casos sí hay que correr a buscar la ayuda, ¿verdad? Hay que ir al hospital, llamar a 132 o ir al hospital si tiene la dificultad y decir, miren señores, mi hijo tiene todo este cuadro y definitivamente hay una dificultad respiratoria que necesito que valoren, ¿verdad? Cuando las otras enfermedades concomitantes empiezan a aparecer de manera más fuerte, pues, una persona que padece de asma bronquial, ¿verdad? Igual se descompensa el asma bronquial, hay que ir al hospital. El cuadro digestivo se descompensa, hay vómitos, no tolera la vía oral, está perdiendo líquido. Si es adulto se deshidrata, si es niño se deshidrata más rápido. Y en una deshidratación en un niño puede ser grave. Hay que hidratar, hay que poner suero, pues entonces hay que ir a buscar ayuda para poder hidratarse como corresponda, no a lo loco, ¿verdad? Hidratarse como corresponda. Pero el tratamiento tiene que ser totalmente sintomático. Hay además unas recomendaciones que ha hecho la OMS, unas planillitas que te voy a compartir. Son 3 láminas específicas sobre los cuidados que debe tener la persona que está con COVID en casa, ¿verdad? Con un cuadro que le permite estar en casa, ambulatorio, las personas que debe tener, los cuidados que debe tener el cuidador y los cuidados que debe tener la familia que convive en la casa, ¿verdad? El aislamiento, la separación de los utensilios y todo lo demás, porque recuerden que estamos hablando de las puertas de entrada, ¿no? Y sobre todo por el cuidado, pero si vos agarrás los utensilios de la persona, los pones en cloro, los desinfectas bien, no debería haber dificultades, pero debes tomar las medidas como si realmente estamos ante el problema enfrente, ¿verdad? Es muy importante además para la persona con discapacidad, como te decía hace un rato, el cuidador juega un rol importantísimo. Depende de su cuidador. Entonces, no es suficiente para la persona con discapacidad cuidarse él. Si él pierde a su cuidador porque se enferma, cae en una situación difícil, ¿verdad? Porque su cuidador es el que sabe generalmente qué es lo que necesita. Se recomienda en la medida de lo posible para evitar que esto suceda, que podamos aumentar el número de cuidadores y poder entrenar a otras personas para si esto va a ocurrir, en caso de que esto ocurra, y poder con tiempo empezar a entrenar a las otras personas con el ojo y el olfato de poder identificar signos en el niño, en el adulto con discapacidad que puedan mostrarnos el camino hacia una descompensación. Por ningún motivo
por ningún motivo la automedicación. Sigamos las recomendaciones médicas, sigamos el esquema sintomático como corresponde, ¿verdad? Yo quiero hacer en honor a las personas que sufren de lupus, el problema que están teniendo en este momento por el nivel de escasez que hay de la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son medicamentos que usan habitualmente, por la compra injustificada que está haciendo la gente para tener una reserva en su casa, ¿verdad? Y está provocándole serios problemas a las personas que realmente dependen de ese medicamento, ¿verdad? Y entonces aquí estamos generando otro problema de salud hacia otro grupo que no tiene por qué padecerlo, y simplemente a veces, discúlpenme lo que lo diga de esta manera, el miedo nos hace ser un poco egoístas y pensar solo en nosotros y no en el resto de las personas, ¿verdad? Yo creo además y recomiendo a la población en general, cuando vean a una persona con discapacidad y quieran ayudarle, tratemos de ayudar de la manera correcta. Tratemos de ayudar preguntando si necesita la ayuda, no rompiendo las medidas de distanciamiento social y creándole condiciones y ayuda para poder desplazarse en los lugares, tener acceso en los lugares y poder que ellos puedan establecer todas estas medidas que los protejan de la contaminación. Y creo que es muy importante para las personas con discapacidad y para los cuidadores de los niños con discapacidad, insisto una vez más, tenemos que tratar de mantener controladas las otras condiciones concomitantes que podrían dar un mal pronóstico si la persona con discapacidad es contagiada con el COVID-19. Hay que mantener la diabetes, las convulsiones, la presión y todo el resto de complicaciones en el nivel estable posible para poder enfrentar esta batalla. Cero automedicación y tratamiento totalmente sintomático, ¿verdad? Y por último, hay que cuidar la salud y la estabilidad emocional de las personas con discapacidad. Si de por sí ya están expuestos a la discriminación, creo que son momentos para tratar de ampliar el enfoque de solidaridad e inclusión, que habrá oportunidades para que puedan protegerse y para que puedan sentirse parte de este proceso. Y debemos tratar además de aplicar este tema de el manejo de la información, la búsqueda de información en fuentes confiables, ¿verdad? Para que no caigamos, para que la persona con discapacidad que de por sí padece de todos los efectos emocionales que su condición contrae y que la discriminación del resto de la sociedad a veces conlleva, no se sume todos los miedos y pánico, como bien decía, que está generando este montón de noticias inadecuadas, ¿verdad? La buena información salva vidas, ¿verdad? Y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos, y además lo aprovecho para felicitar a Extra Plus porque realmente el manejo de la información ha sido muy responsable y constructiva en este sentido. Cómo no, quiero agradecerle, doctor, agradecerle por esto, agradecerle además por su tiempo. Recalco un par de cosas. Primero, la higiene de manos básica, necesaria para contener esta enfermedad, y el tema de buscar la información adecuada. La información adecuada, no solamente las noticias, la información adecuada también en cuanto al tratamiento, es decir, buscar al personal médico que sepa sobre esto. No es que lo leí en internet, no es que me mandaron en un video y es un médico que tiene el premio Nobel, pues. Sí, pues, pero no necesariamente aplica a la condición que tengo yo en este momento, ¿no? Entonces hay que buscar al médico, el privado, el público, no sé, pues ya dependerá de cada quien. Ahí está la línea 132, pues, para obtener información adecuada sobre este tema. Eso es importantísimo. Mucho, solo acoto esa última parte, sí, y lo respaldo. Están circulando por WhatsApp y por redes sociales hasta esquemas de tratamiento, la dosis. Tómese tanto esto, tanto... No es posible. Cada cuerpo es diferente. O sea, como dice usted, ni aunque sea el premio Nobel, no puede mandar un medicamento o una receta que es válida para todo el mundo. Cada cual tiene una condición, hasta las dosis que corresponden en cada organismo.
Así es, no me voy a tomar un acetaminofén, 1000 miligramos de acetaminofén yo y a mi hijo 1000 miligramos de acetaminofén. Somos dos cuerpos distintos, tenemos pesos distintos, con texturas distintas y demás. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos estar acompañándolos en este programa y sigan adelante. Muchísimas gracias. Como no, saludos a la familia Teletón. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.